chicos, qué dicha compartir con ustedes un nuevo video de matemática. El tema de hoy es polígono de frecuencia. Pero antes felicitemos al cumpleañero de esta semana. El cumpleañero es Aarón. Espero que haya disfrutado en su cumpleaños y que reciba muchas bendiciones, Aarón. Ahora continuemos hablando algo acerca de tabla de frecuencias. La tabla en la que se organizan los grupos de datos de una serie se llama tabla de distribución de frecuencias y a cada grupo de datos se le llama clases. En este ejemplo tenemos 5 clases. Además, al total de datos que corresponden a cada clase se le llama frecuencia. Observemos la frecuencia de cada clase. Por tanto, para organizar una serie de datos en una tabla de distribución de frecuencias, es necesario que organicemos los datos en tantas clases como sea necesario y luego que realicemos el conteo de los datos que pertenecen a cada clase para determinar la frecuencia. También podemos decir que al tamaño de una clase se le llama ancho de clase y a los valores extremos límite de clases. Por ejemplo, para la primera clase de 20 a 24, los límites son 20 y 24. El límite inferior es 20 y el límite superior es 24. Podemos determinar el ancho de clase con la siguiente ecuación. Ancho de clase será igual al límite superior menos el límite inferior. En esta clase sería 24 menos 20 igual 4. El ancho de clase sería 4. El número que está en el centro de cada clase se llama punto medio y se determina mediante la ecuación punto medio igual límite superior más límite inferior entre 2. Esto nos servirá a la hora de realizar nuestra gráfica. Ahora sí, resolvamos el problema inicial que nos dice: en el 8º grado del Colegio Monte Carmelo se aplicó una prueba a las 2 secciones. Los resultados se muestran en esta tablita. Veamos que hay 5 clases y la frecuencia de cada sección. En la sección A podemos observar que hay 30 estudiantes y en la sección B hay 45 estudiantes. Quiere decir que la sección B tiene 15 estudiantes más. Veamos qué nos pide el problema. Nos pregunta, ¿es posible comparar los resultados obtenidos en las 2 secciones? En caso de no ser posible, analiza una manera que permita comparar los resultados de las 2 secciones. Observemos que como el número de estudiantes de las 2 secciones no es el mismo, no tiene sentido comparar las frecuencias. Por ejemplo, en la clase de 40 a 60 tendríamos que hay 12 estudiantes de 30 en la sección A y tendríamos que en la sección B 17 de 45. No tendría sentido. Como no es posible comparar las frecuencias, entonces podemos calcular la razón entre la frecuencia de cada clase entre la frecuencia total. De esta manera podemos analizarlo. Observemos que para la primera clase de 0 a 20 se tiene 3 entre 30. 3 es la frecuencia de la sección A y 30 era el total de estudiantes. De esta manera, al hacer la división 3 entre 30 tenemos 0.10. Veamos para la sección B. 5 entre 45 igual 0.11. Aquí tenemos el resultado. Recuerden que estos datos los hemos utilizado de la tabla anterior. Esta es la nueva tablita. Y así vamos a ir determinando cada frecuencia para completar aquí nuestra tabla, pero estamos utilizando la frecuencia de cada clase entre la frecuencia total. Ahora veamos la segunda pregunta. Nos dice que calculemos el porcentaje de alumnos cuyos resultados quedan agrupados en cada clase. Llamando X al porcentaje de una clase y considerando que el total de la frecuencia corresponde al 100% de los estudiantes de una sección, entonces para calcular el porcentaje de la clase se tiene. Para la sección A tenemos 3 entre 30,
que es la frecuencia de cada clase entre la frecuencia total igual a x entre 100, de donde al despejar obtenemos que x será igual a 3 entre 30 por el 100% y obtenemos 10. Luego para la sección B tenemos 5 entre 45 igual a x entre 100, de donde hacemos el despeje y obtenemos que x es igual a 5 entre 45 por 100 y obtenemos 11. También podemos hacerlo utilizando la tabla del numeral anterior porque solo deberíamos multiplicar por el 100%, ahí como ustedes deseen. Y aquí hemos completado los datos del porcentaje de cada clase y al final observen que en la sección A es el 100%. Y la sección B es el 100%. Quiere decir que aquí son 30 estudiantes y aquí 45 estudiantes. De esta manera pueden comprobar que estos datos estén correctos. Ahora bien, veamos qué nos dice la conclusión. La comparación de datos estadísticos generalmente no se puede realizar directamente con las frecuencias de cada clase. En estos casos es necesario calcular la razón entre la frecuencia de cada clase y el total de la frecuencia, que es lo que hicimos hace un momento. A este cociente se le llama frecuencia relativa. Observen que la primera tablita era la tabla de frecuencias relativas. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia de cada clase entre el total de frecuencias. Igual se puede representar, si frecuencia lo representamos con F y total de frecuencia con N, quedaría de esta manera la formulita. Al producto que se obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100, que es la segunda tabla que hicimos hace un momento, se le llama frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual es igual a la frecuencia de cada clase entre el total de frecuencias por el 100%. Podemos determinarlo como frecuencia como F, total de frecuencias como N por 100%. Entonces, chicos, observen que en la primera tablita hemos determinado la tabla de frecuencia relativa y en la segunda tablita la tabla de frecuencia relativa porcentual. Pero ¿para qué nos puede servir esta información? Entonces, resolvamos el siguiente problema, el siguiente ejemplo que nos dice: utilicemos las frecuencias y porcentajes del problema anterior y representemos los datos en un polígono de frecuencias. Ahora vamos a realizar nuestro polígono de frecuencias. Aquí tenemos la frecuencia relativa de la sección A y de la sección B. Veamos que también tenemos la frecuencia relativa porcentual de la sección A y de la sección B. Con estas dos tablitas nosotros podemos realizar nuestro polígono de frecuencias. Observemos, aquí tenemos el polígono de frecuencia y aquí tenemos también, este sería solo de las frecuencias y este sería de los porcentajes. Al representar los resultados de cada una de las secciones mediante un polígono de frecuencias en un mismo plano, se obtiene esta información aquí de la gráfica 1, en la cual no se puede realizar comparaciones por tener distinto número de datos. Pero si en lugar, acá en el segundo, si en lugar de la frecuencia se toman los porcentajes, que es la frecuencia relativa porcentual, entonces podremos hacer comparaciones de las dos secciones. Espero, chicos, que me haya logrado explicar acerca de el polígono de frecuencias, cómo determinar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Espero que sigan practicando en los ejercicios de su libro. Por el momento me quedo hasta aquí. Nos vemos en un próximo video con un nuevo tema. Cuídense mucho.